Buenas tardes, nuevamente nos encontramos para ver otro material importante dentro de lo que es la química y el avance que tenemos en torno a este capítulo, que va a ser los métodos de igualación. Cuando hablamos de métodos de igualación, ya estando dentro del capítulo de balance de materia, por supuesto, tenemos que referirnos que es importante hablar de métodos para poder hallar esos coeficientes estequiométricos necesarios y en números enteros que representan la menor cantidad del número de moles para poder igualar una cierta ecuación. Entonces, bajo esos conceptos vamos a ver ahora el método de tanteo, que es el método más simple cuando hablamos de igualación de ecuaciones. Este método de tanteo, como lo vemos acá, por ejemplo, en la tostación de la pirita en presencia de oxígeno, y se va a formar óxido férrico y además dióxido de azufre. Entonces, se refiere a lo siguiente, fíjense, para poder determinar el número de coeficientes, que son estos valores, estos números, que generalmente y siempre tienen que ser enteros, pues entonces debe, para que esté igualada nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, aquí tengo un hierro, si se fijan, entonces, y aquí tengo dos hierros, entonces voy a afectar este subíndice. 2 por 1 voy a tener dos hierros y aquí tengo los dos hierros necesarios. Tanto en reactivos como en productos. Tiene que ser la misma cantidad de masa, como lo dice Lavoisier en su primera ley ponderal que hemos visto en una sesión anterior. Tiene que ser distribuidos en la misma cantidad. El azufre, 2 por 2, tengo 4, y aquí tengo 4 por 1, tengo los 4 azufres. Bien, oxígenos, tengo aquí 3, 4 por 2, fíjense que el coeficiente estequiométrico afecta al subíndice. Entonces, 4 por 2 tengo 8, más los 3 son los 11, ¿sí? 11 oxígenos. Acá tengo un subíndice 2, entonces voy a poner 11 medios, de tal forma que este subíndice con este se vayan a anular y me queden los 11 que representan en los coeficientes estequiométricos. Sin embargo, en mi ecuación queda establecido de esta forma, en forma de quebrado. Y lo que se quiere buscar es números enteros. Entonces, para eliminar este 2 que está en el denominador, voy a multiplicar a toda mi ecuación por 2. Entonces voy a tener 4 tiritas más, cuando multiplique este 2 con este 2 se va a anular y solamente voy a tener los 11, ¿sí? Oxígenos moleculares, y por 2 voy a tener 2 óxidos férricos y 8, 4 por 2 voy a tener los 8 dióxidos del azufre. Y estaría igualada a mi ecuación. Este método de tanteo o simple inspección también se llama, consiste en determinar valores a simple vista de tal forma de que se iguale mi ecuación. Y este método puedo utilizarlo cuando las ecuaciones son muy sencillas y fáciles de igualar simplemente por tanteo, por eso se llama por tanteo, ¿sí? Para poder determinar a simple vista cómo puede igualarse mi ecuación. Otro método es el método algebraico. Este también es un método y una forma de poder determinar los coeficientes estequiométricos para igualar mi ecuación y esté balanceada. Entonces, fíjense, por ejemplo, el yodo molecular va a reaccionar en presencia de ácido nítrico y voy a tener como productos el ácido yódico, el dióxido de nitrógeno y el agua. ¿Sí? Entonces, se van a reducir seguramente a ácido, el ácido nítrico se reduce a dióxido de nitrógeno y se va a liberar agua. Entonces, este método consiste en lo siguiente. Voy a asignar, se llama algebraico, ¿por qué? Porque asignamos valores, letras del abecedario, cualquier letra del abecedario, a cada elemento o compuesto de mi ecuación química. Todo esto entendamos que es una ecuación química, tanto a reactivos como a productos. Entonces, voy asignando, para este caso he asignado
la letra A al yodo molecular, B al ácido nítrico, C al ácido yódico, D al dióxido de nitrógeno y E al agua. Una vez que determino y asigno estas letras, lo que hago es disgregar cada elemento comprendido en mi ecuación química. Entonces, ¿qué tengo? Tengo yodo en mi ecuación química, tengo hidrógeno, tengo nitrógeno y tengo oxígeno, ¿sí? Entonces, en cualquier elemento, pues tengo esos elementos en cualquier compuesto y elemento suelto de mi ecuación química. El siguiente paso es, como mi coeficiente estequiométrico es numeral, o debe ser numeral, pero ahora he asignado literalmente, entonces yo lo que quiero hallar son valores numerales. Entonces voy a indicar, fíjense, todo donde está el yodo. Entonces este subíndice va a afectar a este coeficiente. Entonces voy a decir 2 por A es 2A. Y no tengo nada más de yodo en el lado izquierdo de los reactivos, pero sí tengo los productos, tengo acá. Entonces voy a decir igual, la flecha me representa la igualdad. C por 1 va a ser C solamente. Y no tengo nada más de yodo. Vamos con el hidrógeno. Tengo hidrógeno acá. ¿Qué voy a decir? B por 1 va a ser B. No tengo más, pongo igual. Tengo aquí hidrógeno, entonces C por 1 va a ser C más, tengo aquí 2 por E va a ser más 2E. Bien, vamos con el nitrógeno. El nitrógeno, ¿qué digo? Tengo por acá, tengo acá. B por 1 va a ser B. Y no tengo más, entonces igual. Nitrógeno también tengo acá. D por 1 igual a D. Y no tengo más nitrógenos, entonces me quedo esa ecuación. Vamos con el oxígeno. 3 por B, 3B va a ser igual. Aquí tengo 3 por C, entonces 3C, más, también tengo acá 2D, entonces más 2D, más E por 1, simplemente E. Y he asignado mis ecuaciones parciales ya con coeficientes estequiométricos literales, de tal forma de formar ecuaciones adecuadas para poder resolverlas matemáticamente. Entonces, si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones. ¿Y tenemos cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Entonces, son más incógnitas que ecuaciones, por lo que se hace irresoluble, o sea, no se puede resolver esta ecuación. Entonces, en ese caso, asigno al elemento suelto, en este caso al yodo, su coeficiente es estequiométrico, a cualquier elemento asigno un valor arbitrario de la unidad. Entonces voy a colocar A que valga 1, ¿sí? Entonces ahí ya tendría simplemente 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Una vez resolviendo entonces esta parte matemática, ¿sí? Aquí por sustitución, ¿no es cierto? Aquí ya directamente voy a decir si A1, entonces C va a ser igual a 2. Y de esa misma forma voy a ir resolviendo, de tal forma de hallar matemáticamente mi ecuación de este sistema de ecuaciones. Y finalmente obtengo que mis valores de A es la unidad, B me sale igual a 10, C igual a 2, D 10 y E 4. Entonces, con estos valores hallados, voy a trasladar a mi ecuación inicial. Donde vea A1, que es acá, simplemente voy a poner 1. Y como no se escribe el 1, voy a dejarlo así. ¿Sí? Asumo que ahí está el 1. B igual a 10, entonces aquí anulo este valor y voy a poner que este es 10. Donde vea C igual a 2, entonces C anulo y este va a tener un coeficiente igual a 2. D va a ser lo mismo, va a ser 10. Y E va a ser 4. Perfecto. Esos serían mis coeficientes estequiométricos hallados para mi ecuación, ya considerando que está igualada. Entonces verifico.
Tengo aquí 2 iodos, ¿sí? Asumo que aquí colocaremos nomás 1 para que puedan entender, aunque no se coloque el 1, ¿sí? La unidad no se coloca en los coeficientes. Entonces, 2 por 1 hay 2 iodos, y aquí tengo 2 por 1, 2. Está igualado en iodos. En hidrógenos, tengo 10 hidrógenos, aquí tengo 2 por 1, 2, más 4 por 2, 8, son los 10 hidrógenos. Nitrógenos, tengo 10 nitrógenos y aquí tengo 10 por 1, tengo los 10 nitrógenos. Oxígenos, 10 por 3, tengo los 30 oxígenos. En el lado de los productos, a ver, veamos, 2 por 3, tengo 6. 10 por 2, 20 serían 26, más 4 por 1 serían los 30 oxígenos. Entonces, estaría igualada mi ecuación química, también por este método algebraico. Bien, continuando con los métodos de igualación, otro método es el método del estado de oxidación, que se llama oxidación-reducción también, y se llama también número de valencia. Entonces, este método consiste de igual forma en la igualación de nuestra ecuación química a partir de encontrar coeficientes estequiométricos. Entonces, como se llama número de valencia, vamos en este ejercicio aplicando los conceptos. Entonces, se debe separar, disgregar cada elemento con la valencia que está trabajando en la ecuación. Por ejemplo, acá el cobalto está con más 2, ¿sí? Por eso interviene acá el 2 y el cloro está con menos 1. El potasio con más 1, el cloro más 5, oxígeno menos 2. El potasio más 1, el oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Cobalto más 3, el oxígeno con 2, menos 2. El potasio con más 1, el cloro con más 1, el hidrógeno en el agua más 1 y el oxígeno con menos 2. Entonces estamos disgregando de acuerdo al número de valencia, con qué valencia está trabajando cada elemento en esa. Una vez que hemos seleccionado y disgregado la valencia con la que están trabajando cada elemento dentro de cada compuesto, entonces vamos a indicar qué valencia está cambiando, ¿sí? Entonces vemos acá, empecemos por aquí, cobalto más 2 está pasando a cobalto más 3, entonces vamos separando. Cobalto más 2 pasa a cobalto más 3, ¿sí? Otra, cloro menos 1 está yendo a cloro menos 1, por ende no cambia de valencia. Potasio más 1 a potasio más 1, tampoco. Cloro más 5, sí, a cloro menos 1. Entonces, separamos cloro más 5 a cloro menos 1. El oxígeno, en ambos casos, trabaja con menos 2, por lo que no hay problema alguno. El potasio ya hemos indicado más 1 y el hidrógeno en ambos casos está con más 1. Muy bien. Entonces, una vez que hemos seleccionado qué valencia está cambiando, lo que procedemos es a igualar a través del número de electrones, o sea, igualamos en carga, en otras palabras, o en valencia. Fíjense entonces. Voy a decir, aquí tengo 2 positivos. Tengo 2 positivos, entonces acá tengo 3. Para que sean 2 positivos voy a decir más por menos, aquí tengo menos 1. Menos 1 y más 3 tengo más 2. Más 2 está igualado a más 2. Entonces, un electrón positivo, un electrón más un electrón con carga negativa está igualando a más 2. Abajo, de la misma forma, igualamos en carga. Aquí, más por menos, tengo menos 6 por 1, 6. Más 5, menos 6, voy a tener menos 1, y ese menos 1 es el menos 1 que tengo igual en los reactivos. Entonces he igualado en carga. Una vez que tengo esta igualación en carga, aquí puedo ver que se está oxidando y aquí se está reduciendo. Se oxida cuando existe incremento en la valencia y se reduce cuando existe decremento en la valencia. En este método, ¿no es cierto? Una vez que he hecho eso, lo que hago es multiplicar en forma cruzada el número de electrones. Entonces, a mi ecuación de arriba voy a multiplicar por 6, que es el 6 que tengo en los electrones de abajo, y a mi ecuación de abajo voy a multiplicar por
1, que es la cantidad de electrones. No importa el signo o dónde se encuentre. Una vez que tengo aquello, voy a multiplicar a cada elemento. Es decir, 6 por cobaltos más 2, voy a tener 6 cobaltos más 2. 6 por cobaltos más 3, tengo 6 cobaltos más 3. 6 por un electrón, tengo los 6 electrones. Abajo de la misma forma, 1 por cloros más 5, tengo simplemente cloros más 5. 1 por 6 electrones, tengo los 6 electrones. Y después en los productos tengo 1 por cloro, simplemente cloro menos 1. Cuando he hecho esta multiplicación, lo que procede es sumar. Sumo estas dos ecuaciones. Entonces, simplemente, ¿qué digo? 6 cobaltos más 2, más cloros más 5. Entonces, voy a decir al otro lado, cobaltos más 3, 6 cobaltos más 3, más cloros más 5. Ahora bien, aquí tengo más 6 electrones y aquí tengo más 6 electrones. Si estos electrones los llevo al lado de los productos, va a ir con signo cambiado. Es por ende que en la suma se va a anular más 6 electrones menos 6 electrones, se anulan. Es lo mismo que yo anular directamente los 6 electrones en el lado izquierdo y los 6 electrones en el lado derecho. La idea de multiplicar por el número de electrones es siempre que se anulen los electrones. ¿Por qué? Porque en mi ecuación inicial no tengo en ningún lado los electrones. No están representando. Simplemente me sirven para poder igualar la ecuación. Bien, una vez que tengo estos coeficientes estequiométricos, lo que he hecho es trasladar a mi ecuación inicial. Entonces, donde veo cobalto más 2, voy a poner el coeficiente 6, ¿sí? Donde veo cloros más 5, va 1 simplemente, entonces va 1. Lo propio, donde veo cobaltos más 3, que es acá, voy a poner 6. Pero fíjense que aquí hay un subíndice 2, por eso divido a la mitad, entonces voy a poner 3, porque 3 por 2 van a ser los 6 cobaltos que estarían en el lado también derecho. Y los demás coeficientes estequiométricos voy a calcular, voy a determinar por simple tanteo o por inspección. Entonces, tengo aquí un potasio, ¿sí? Entonces, 1 más los 12 potasios, que serían 13 potasios en el lado izquierdo, tendría que tener los 13 potasios, entonces coloco 13 potasios en el lado derecho, ¿sí? Cloros, tengo 13 cloros, entonces vengo por acá y digo 6 por 2, tengo 12, más 1, tengo los 13 cloros. Los hidrógenos, 12 por 1, tengo 12 hidrógenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. Oxígenos, tengo 6, no, acá no tengo, aquí tengo 3. 12 por 1, 3, 12, perdón, más los 3 son 15 oxígenos. 3 por 3, 9, más 6 por 1 serían los 15 oxígenos. O sea, estaría igualada mi ecuación tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. O sea, es decir, está balanceada mi ecuación. Y este método de igualación entonces se desarrolla de esta forma. Bien, otro método que resulta para este análisis es el método de ion-electrón. Pero para este método necesitamos conocer algunos preceptos importantes, como ser las sustancias que se van a ionizar y las sustancias que no se van a ionizar. Pues las sustancias que se ionizan son ácidos hidrácidos, oxácidos, ácidos orgánicos, hidróxidos, sales. ¿Qué quiere decir? Que estas sustancias vamos a poder disgregarla, ionizarla en una ecuación química. Las que no se ionizan son los óxidos en general, los hidruros, elementos compuestos orgánicos, excepto las sales y algunos ácidos orgánicos. Entonces, cuando las sustancias no se ionizan, entonces estas sustancias directamente llevan como carga el valor 0, ¿sí? O sea, su carga es nula, 0. No se están ionizando. El agente oxidante vamos a entender cuando una sustancia se va a reducir y va a provocar en otra sustancia la oxidación, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto es importante, el agente oxidante
es cuando una sustancia se reduce y provoca la oxidación. Cuando el agente reductor va a ser cuando una sustancia se oxida y va a provocar la reducción de otra sustancia. ¿Sí? Bien, teniendo claro estos conceptos importantes, es necesario entender que este método se va a trabajar bajo dos lineamientos, si quieren, o bajo dos preceptos que son estos métodos. Entonces, el método redox, que también se llama en medio ácido, y el método redox en medio básico. Entonces, en este momento vamos a ir a entender cómo es que se resuelve en ambos métodos. Bien, una vez que hemos analizado entonces las sustancias, de acuerdo a qué sustancias ionizan y qué sustancias no se ionizan, vamos a empezar con este método, que es el método redox, el medio ácido. ¿Sí? Hemos dicho que puede darse en dos medios, medio ácido y medio básico. Empezamos con el medio ácido. Entonces. Tenemos para este caso esta reacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el permanganato de potasio vamos a ionizar. Fíjense, ionizamos el potasio +1 y todo el permanganato se va a ionizar con la carga de -1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto viene de un radical halogénico que se ha formado y lo hemos visto en una sesión anterior cuando hemos visto nomenclatura inorgánica, ¿no es cierto? Entonces esto se ha ionizado y se vuelve el permanganato de potasio. Entonces se ioniza por separado el permanganato. El ácido clorhídrico, +1 y el cloro -1. La sal manganosa, +2 y el cloro -1. El potasio, cloruro de potasio, +1 potasio y -1. El cloro. Cuando el cloro es molecular, hemos dicho los elementos no se ionizan y las bases tampoco los óxidos tampoco se ionizan, por lo que es 0 y 0. Ahora, vamos a identificar qué sustancia se está cambiando, se está oxidando, se está reduciendo. El potasio no es cierto? Mantiene su carga de +1. El permanganato, -1, está pasando a manganeso +2, ¿sí? Entonces es la primera sustancia que estamos identificando en la ionización. El hidrógeno no, el cloro -1, aquí está pasando a -1, entonces tampoco, pero aquí tampoco -1, pero aquí sí, a cloro molecular. Entonces, cloro -1 está pasando a cloro molecular. Muy bien, una vez que hemos ionizado las sustancias, vamos a igualar el número de átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de átomos en el lado izquierdo va a ser igual que en el lado derecho. Entonces, aquí tengo un manganeso. Acá tengo un manganeso, en eso no hay problema. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 4 oxígenos. Entonces, en esta cantidad voy a aumentar el número de aguas en el otro lado, en el lado derecho. Entonces, 4 aguas. Ahora bien, al incrementar las aguas, tengo 4 oxígenos, que ya estarían los 4 oxígenos de acá, pero he incrementado hidrógenos. ¿En qué cantidad? 4 por 2, 8. En esa cantidad, aumento a mi lado izquierdo 8 hidrógenos. Entonces, los hidrógenos están cargados positivamente. Entonces, ahora sí, tengo 4 oxígenos a este lado, tengo 4 oxígenos, tengo 8 hidrógenos y tengo 8 hidrógenos. He igualado el número de átomos. Lo mismo hago abajo. Aquí tengo un cloro, aquí tengo 2 cloros. Entonces, voy a multiplicar por 2 y ya tengo 2 cloros y tengo 2 cloros en ese lado. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Una vez que he hecho aquello, igualo en carga, ¿sí? En carga. Entonces, aquí tengo -1 que está afectando a todo este radical. -1, fíjense, y aquí tengo más por más, va a ser +8, ¿sí? Aquí tengo +8. +8 y -1 tengo +7. +7 entonces, y aquí tengo +2. Esto es 0, ¿no es cierto? Tengo +2. Entonces, ¿cuántos electrones deberé sumar o restar a +7 para llegar a +2? Esto de acá. Entonces, 5 electrones, ¿sí? Más por menos, tengo -5 por 1, 5.
Menos 5 electrones y más 7, tengo los más 2. Más 2 entonces es igual a más 2. He igualado en carga. Lo mismo hago abajo. Tengo 2 por menos 1, tengo menos 2 en ese lado. Y aquí tengo 2 por 0, simplemente tengo los 0. Entonces, tendré que restar 2 electrones. 2 menos por menos me da más. 2 por 1, 2. Más 2 y menos 2 me dan 0. ¿Sí? Este 0 entonces es igual en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y he igualado en carga tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Una vez que hago aquello, lo que procedo es a multiplicar en forma cruzada el número de electrones. Entonces, arriba tengo 5 electrones, voy a multiplicar la ecuación 2 por 5. Y abajo tengo 2, multiplico arriba por 2. Mi primera ecuación se está reduciendo, ¿sí? El permanganato se está reduciendo y el cloro se está oxidando. Muy bien. Una vez que hago aquello, multiplico. Entonces digo 2 por el permanganato, tengo 2 permanganatos. 2 por 8, los 16 protones. 2 por los 5 electrones, tengo 10 electrones. 2 por manganesos más 2, tengo 2 manganesos más 2. 2 por 4 aguas, tengo 8 aguas. La ecuación de abajo hago lo mismo. 5 por 2, cloros menos 1, tengo 10 cloros menos 1. Menos, mantiene el signo, 2 por 5, tengo los 10 electrones. Y tengo 5 por 1, 5 cloros moleculares. Muy bien. Algo importante es recalcar acá. No interesa si yo coloco el número de electrones tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, o pongo una ecuación en el lado derecho y otra ecuación en el lado izquierdo. Si yo sé cuál es el concepto de oxidación y de reducción, no interesa dónde. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los casos que acabo de mencionar, se va a anular el número de electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, he obtenido el puesto en el lado izquierdo y entonces tengo los 10 electrones y los 10 electrones al sumar estas dos ecuaciones se me van a anular. Entonces voy a sumar y voy a decir tengo 2 permanganatos más 10 cloros más los 16 protones, se anulan los electrones, tengo los 2 manganesos más 2 más los 5 cloros moleculares más las 8 aguas. Muy bien. Una vez que tengo estas ecuaciones, voy a trasladar estos coeficientes estequiométricos a mi ecuación inicial para igualar. Y lo que falte lo hago por tanteo. Entonces, ¿qué tengo? Donde veo permanganatos, voy a poner 2. Donde vea cloros, cloros menos 1, voy a poner 10. Pero ahora fíjense que este es el único compuesto que también tiene hidróxido, no es, perdón, hidrógenos. Entonces, quiere decir que esta ecuación se va a igualar con 10 o con 16. Con uno de los dos coeficientes se va a igualar. Entonces, pongamos el mayor. Voy a poner los 16. Donde vea manganesos más 2, voy a poner más 2. O perdón, 2, coeficiente 2. Cloros moleculares voy a poner 5 y aguas voy a poner 8. Perfecto. Y el resto voy a igualar por tanteo. Entonces, ¿qué digo? Fíjense, tengo aquí 2 potasios. Entonces, en el lado izquierdo y en el lado derecho, aquí remarquemos nuestra flecha, tengo aquí potasios, entonces voy a, por tanteo voy a poner 2 potasios. Y tengo los 2 potasios. Tengo manganesos, 2 por 1, tengo 2 manganesos. Aquí tengo 2 por 1, los 2 manganesos. Ahora, los cloros, primero, 16 por 1, 16 cloros. En el lado derecho, 2 por 2 son 4, más 2, 6. 6.
5 por 2 son 10. 10 más 6 son 16 cloros. Estarían los 16 cloros igualados. Entonces quiere decir que sea igualado con los 16 hidrógenos. Bien, hidrógenos. Tengo 16 hidrógenos, entonces acá 8 por 2 son 16. Están igualados los hidrógenos. Los oxígenos. Tengo 2 por 4, 8. Entonces acá tengo 8 por 1, 8 oxígenos. Y entonces estaría igualada mi ecuación de acuerdo al método de ión-electrón, pero en medio ácido. Ahora vamos a ver el medio básico. Bien, otro método de igualación bajo el precepto de ión-electrón es las reacciones en medio básico, ¿sí? Se llaman en medio básico, ¿por qué? Porque existe presente una base, ¿sí? Una base. Cuando vemos un oxidrilo, estamos refiriéndonos a una base. En el anterior caso era el medio ácido porque existía presencia de un ácido, por eso se llama en medio básico o en medio ácido. Bien, en medio básico entonces va a reaccionar este compuesto, ¿sí? Fíjense, y vamos a obtener esos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el yoduro de cromo, yoduro crómico, vamos a empezar a ionizar. Vamos a decir, el cromo está actuando con +3, el yodo con -1. Cloro molecular, 0, porque es un elemento. ¿Sí? El sodio con +1, el oxidrilo, todo el oxidrilo con -1. Lo mismo ionizamos, sodio con +1, todo el cromato, radical cromato con -2, el sodio +1, todo el radical periodato con -1, el sodio +1, el cloro -1 y el agua que es 0. Perfecto. E identificamos qué sustancias se están oxidando, se están reduciendo, es decir, están cambiando de carga. El cromo +3 está pasando a cromato, ¿sí? Entonces, cromo +3 está pasando a cromato. Vamos separando. Luego, cloro molecular está pasando a cloro -1, ¿sí? Cloro molecular a cloro -1. Yodo, ¿sí? El yoduro, radical yoduro está pasando a periodato. Entonces, yoduro está pasando a periodato. Una vez que hemos identificado, porque no hay nada más que esté cambiando, si quieren, en carga, lo que hacemos es la igualación en número de átomos. Entonces, los pasos son similares al medio ácido. Vamos a decir, tenemos aquí un cromo y aquí tengo un cromo. Pero acá no tendría oxígenos, entonces aquí tengo 4 oxígenos, ¿sí? Entonces, como tengo 4 oxígenos, voy a aumentar en esta cantidad la cantidad de aguas, o sea, 4 aguas al mismo lado. Pero ahora bien, tengo 4 oxígenos y tengo 4 oxígenos más, entonces son 8 oxígenos, pero también tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Entonces, en esa cantidad voy a aumentar en el lado izquierdo 8 oxidrilos, ¿sí? Estos oxidrilos están cargados negativamente. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Igual, vamos a igualar el número de átomos. Aquí tengo 1 y aquí tengo en el periodato, tengo también un periodato. Perdón, acá nos hemos olvidado. Sí, aunque no hay mayor relevancia, si quiere. Sí, podemos poner el subíndice 3 o no poner el subíndice 3. Igual, estamos poniendo los 3 y los 3. Pero aquí no tenemos oxígenos y aquí sí tenemos oxígenos. Entonces, ¿aquí qué cantidad tenemos de oxígenos? Aquí tenemos 3 por 4, 12. En esa cantidad voy a aumentar mis oxígenos en este lado. Entonces voy a tener 12 aguas, o mi cantidad de aguas, 12 aguas. Pero si han incrementado, tengo 12 oxígenos, más los 12 oxígenos son 24 oxígenos. Y también tengo 24 hidrógenos. En esa cantidad voy a aumentar de oxidrilos en el lado izquierdo. Y tengo los 24 oxidrilos. Perfecto. Una vez que tengo igualado aquello, esperamos todavía que hidrógeno, aquí cloros, tengo 2 cloros y aquí tengo 1, voy a poner 2 cloros. Muy bien.
Una vez que he igualado el número de átomos, lo que procedo es igualar en carga. Entonces voy a decir, acá tengo 3 positivos, ¿sí? Y mis oxidrilos, no se olviden que está con carga negativa. Entonces va a ser más por menos, menos 8, ¿sí? Y aquí voy a tener apenas 2 negativos porque el agua es 0. Entonces, ¿cuántos electrones debo sumar o restar a menos 8 y más 3, que se hace menos 5, para llegar a los menos 2? Entonces, menos 3. Fíjense, menos por menos tengo más. Más 3, 3. Entonces, tengo más 3 y más 3 tengo los más 6. Más 6 menos 2, menos 8, voy a tener menos 2, ¿sí? Estoy sumando cargas. Cargas. Entonces, esto es como si estuviera sumando en línea, ¿no es cierto? Esto con esto más. Y voy a tener menos 2, el total, el resultado. Ese menos 2 va a ser igual a este menos 2, porque el agua es 0. Habría igualado en carga. Vamos a la siguiente ecuación. Tengo 3 por menos 1, menos 3, más por menos tengo menos 24. Entonces acá tengo menos 27. Acá tengo 3 por menos 1. Ojo que esta carga está afectando a todo. Y voy a tener menos 3. Y aquí tengo 0, ¿no es cierto? Menos 3. ¿Cuántos electrones entonces debo sumar o restar a menos 27 para tener los menos 3? Menos 24. Menos por menos me da más 24. Más 24 menos 24 se van a anular. Esto estoy viendo así y así. Sumando, ¿no es cierto? Entonces voy a tener menos 3. ¿Sí? Menos 3 más menos 24 más 24, voy a tener menos 3. Menos 3 va a ser igual a menos 3. He igualado en carga. Siguiente ecuación. Tengo 2 por 0, tengo 0 a este lado. Entonces aquí tengo 2 por menos 1, voy a tener menos 2. Menos 2 entonces, menos 2. ¿Cuántos electrones debo sumar o restar a 0 para llegar a menos 2? Entonces voy a sumar 2 electrones. Más por menos me da menos 2. 2 por 1, 2. ¿Sí? Menos 2 más 0, voy a tener menos 2. Menos 2 es igual a menos 2. He igualado en carga. Una vez que he igualado en carga, lo que procedo es, para este caso, fíjense, tengo 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Entonces yo requiero eliminar mis electrones para el próximo paso. Entonces voy a agrupar de acuerdo a los oxidrilos presentes. Entonces tengo oxidrilos en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Voy a sumarlas, esas 2 ecuaciones, y las voy a anotar acá. Tengo cromo más 3 más 3 yodo menos 1 más 8 y 24. Tengo los 32 oxidrilos. Menos 3 y menos 24 tengo menos 27 electrones. Un cromato. Menos 2 más 3 periodatos más 12 y más 4 son las 16 aguas. He agrupado la ecuación 1 y 2. La ecuación 3 la copio tal cual está. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque el objetivo es eliminar el número de electrones, porque en mi ecuación en ningún lado están los electrones, solo me sirven para poder igualar y encontrar esos coeficientes estequiométricos. Entonces, voy a multiplicar en forma cruzada, igual como hemos venido trabajando en los anteriores ejercicios que hemos visto en los distintos métodos, el número de electrones. Entonces, en la parte de abajo voy a multiplicar por en la ecuación 2 voy a multiplicar por 27 electrones y la ecuación 1 por 2 en forma cruzada, ¿sí? Entonces, en forma
cruzada el número de electrones. Muy bien. Una vez que multiplico, voy a sumar a la vez estas dos ecuaciones. Entonces acá estoy anotando de forma directa la multiplicación y la suma, pero vamos desarrollando con ustedes. 2 por cromo más 3, tengo 2 cromos más 3. Más 2 por 3, 6 iodos menos 1. Más 27 por 1, 27 cloros más 2. Más 2 por 32, 64 oxidrilos. Y abajo ya no tengo nada para sumar. Entonces, el momento de sumar va a ser 27, 2 por 27 son 54 electrones, ¿sí? Aquí van a salir los 54 electrones y 27 por 2 voy a tener también los 54 electrones. De tal forma que cuando sume, estos dos se van a anular. Listo. En el otro lado, en el lado derecho de los productos, ¿qué tengo? Tengo 2 por cromatos menos 2, tengo los 2 cromatos menos 2, más 2 por 3, tengo los 6 periodatos, más 27 por 2, tengo 54 cloros menos 1, más 2 por 16, tengo las 32 aguas. Perfecto. Una vez que tengo estos valores, estos coeficientes estequiométricos, voy a trasladar a mi ecuación inicial. Entonces, donde vea cromos más 3, acá voy a poner 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que iodos menos 1 es 6. Pero si yo pongo el 2, entonces voy a lograr estos 6. ¿Sí? 2 por 3 van a ser los 6 que me están indicando acá. Entonces, se está igualando con el 2, ¿no es cierto? Los cloros moleculares, voy a poner 27. Oxidrilos, 64. Cromatos, 2. Periodatos, 6. Cloros menos 1, 54. Aguas, 32. Perfecto. Entonces, verifico mi ecuación. 2 por 1, 2 cromos. Acá, 2 por 1, tengo 2 cromos. Iodos, 2 por 3, tengo 6. Y acá, 6 por 1, tengo los 6 iodos. Cloros, 27 por 2 son 54 cloros. Acá tengo 54 por 1, 54 cloros. Perfecto. Sodios, tengo 64. Acá tengo 2 por 2, 4. Más 6, 10. 10 más 54 por 1, entonces serían los 64 sodios. Perfecto. Hidrógenos, tengo 64. 32 por 2 son los 64 hidrógenos. Oxígenos, tengo 64. Entonces voy sumando acá. 2 por 4 tengo 8. 8. 6 por 4 son 24. 24 más los 8 son 32. 32 más 32 son los 64 oxígenos. Perfecto. Entonces está igualada mi ecuación y esta es la forma de poder resolver el método de ion-electrón en forma sencilla y en medio básico. Muy bien, entonces hoy vamos a ver hasta acá y nos veríamos la siguiente sesión. Que tengan buenas tardes.